Bendiciones a todos los que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Y el día de hoy estamos aquí una vez más para continuar el caso que tiene que ver con el señor Andrés Manuel López Obrador, el supuesto, el magnífico y el actual presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, como es el actual presidente y actual mandatario, ha estado llevando una política anticonstitucional, rebelde abierto contra el INE, contra la democracia, contra la libertad de credo, de expresión y la libertad de decisión de cada ciudadano civil dentro de los Estados Unidos mexicanos. Y curiosamente, está causando una polémica por su enfermiza cabeza y su enfermiza manera de pensar y de expresarse. Lo hemos estado investigando y escuchando a través del Secret Service, de que él dice es que tomar cerveza es el crimen organizado. Todos los que toman cerveza no son cristianos. Los que toman cerveza son del crimen organizado, mala reputación. Entonces, todos los que toman cerveza no son de Jesús, no son cristianos, no deben de tomar cerveza porque tomar cerveza es del crimen organizado. Entonces, de esa forma se comporta Andrés Manuel López Obrador con la administración de su gobierno en el Palacio de la Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos. Entonces, la pregunta es, ¿tomar cerveza es crimen organizado? ¿Tomar cerveza es fundar una organización criminal? ¿O será que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya cómo quitarse la denuncia y el desprestigio de su imagen y de su política? Porque desafortunadamente Andrés Manuel López Obrador es del crimen organizado del Vaticano en los Estados Unidos mexicanos. Ahora, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Job capítulo 28 versículo 28. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios capítulo 2 también dice, hijo mío, atesora la sabiduría como atesoro, escudriñalas como atesoro. Entonces, Proverbios capítulo 2, que se considera escrito, inspirado por el Espíritu Santo, el rey Salomón, habla de que la sabiduría es lo contrario de la necedad, de la rebeldía, es lo contrario de la idiotez. Entonces, la sabiduría es la crema innata de la ciencia de Dios, regalada para que los hombres puedan tener una relación con Dios y asimismo puedan tener una buena relación de amor y paz con su prójimo en esta tierra. Entonces, tener temor de Dios es de sabios, apartarse del mal es ser inteligente, es decir, no hacer males en la nación mexicana y no hacer males en tu pueblo, es inteligencia. Y también amar la sabiduría, amar el bien y escudriñar la sabiduría como a tesoros. Así como buscas diligentemente ganar finanzas para tu cuenta bancaria, para generar ingresos para tu casa, para tu familia, con esa misma diligencia, escudriñar la sabiduría. Porque la sabiduría es un regalo que tiene un valor incalculable. Ahora, se ha estado, ya que el señor Andrés Manuel López Obrador secuestró a mi esposa Patricia Ríos López, a mi esposa Kendi, una chinita, es chinita, y también a mi hijo Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. Entonces lo secuestró en su palacio,
supuestamente para desanimarme, para hacerme caer en rebelión, en crimen organizado, para desprestigiarme, hacerme quedar mal ante la gente, porque soy católico carismático, que predico la fe conservadora, predico la sana doctrina y le enseño a la gente a amar a Jesús y a vivir bien. Y por esa razón nos ha perseguido y tratado de desprestigiar, porque la organización Rosa de Sharon Inc., donde ha estado el comandante del crimen organizado, Lirio Los Valles, Pasadena, Texas, es un crimen organizado en común acuerdo, un pacto de alianza con el crimen organizado del Vaticano, donde hay ecuménicos, G12 y encuentristas que hacen negocio de la fe. Y como Andrés Manuel López Obrador es parte de los jesuitas y de los asesinos y de los delincuentes del crimen organizado del Vaticano, pues estaba muy dolido, muy ofendido, porque estábamos contrarrestando el negocio de la fe y estábamos contrarrestando la corrupción dentro de la iglesia, porque la iglesia desde un principio nace como una iglesia de sana doctrina, pero con el paso de los años Alfredo Ruiz se corrompe y hace un pacto de alianza con el crimen organizado del Vaticano. Curiosamente, AMLO es el que les entregó la ciencia del crimen organizado en esa organización. Ahora, como no hallaban cómo desprestigiarme, entonces como tengo el privilegio de ser un mago ciprianista rescatado por el Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesús me alcanza y me rescata del satanismo. Y después de rescatarme del satanismo, pues es obvio que así como el doctor se entrega a Cristo, él sigue siendo un doctor cristiano, el abogado se entrega a Cristo, sigue siendo un abogado cristiano. Entonces la ciencia que ellos aprendieron como doctores, abogados, licenciados, militares o cualquier oficio que tengan en la sociedad, entonces no se les borra el cassette porque es un oficio que tienen, y entonces ellos simplemente se entregan a Cristo, pero no dejan de ser doctores, al menos que renuncien a su profesión. Entonces los magos ciprianistas, es cierto que el mago ciprianista antes de entregarse a Cristo está con Lucifer, está con los demonios, con los ángeles caídos, y pues tienen una relación con la brujería, la hechicería, el ocultismo y la ciencia satánica de Lucifer. Ahora, cuando un mago ciprianista como persona es alcanzado por Jesucristo, es obvio que la ciencia que aprendimos de los ángeles caídos, la ciencia del ocultismo, la hechicería, la sabiduría de los demonios, es obvio que nos queda en la mente y en el corazón porque nosotros nos involucramos con eso. Pero como somos cristianos, esa ciencia nos ayuda a orientar a las personas para que no se vuelvan crimen organizado, para que no se entreguen al satanismo, sino para que se entreguen a Jesucristo. Y les enseñamos las artimañas del error, las estrategias que usan los demonios para seducir a las almas, llevárselas a la condenación y asimismo al mismo infierno. Entonces, tenemos una filosofía y una sabiduría de parte de Lucifer, y cuando Dios nos rescata, nos sirve esa ciencia para instruir a otros cristianos, a otras personas, con el único propósito de dar gloria a Cristo y de librarlos de la condenación eterna y de librarlos de la perdición. Ahora, el dilema de hoy, el tema es Andrés Manuel López Obrador y la cerveza del crimen organizado, ya que hay una calentura, una fiebre aberrante dentro de las iglesias protestantes, las iglesias entre comillas cristianas, pero son pseudo cristianas en Estados Unidos, en Norteamérica, en la nación de México y en Latinoamérica, que dicen que tomar cerveza es pecado y que dicen que los que toman cerveza es crimen organizado. Ahora, cuando ya no hayan cómo destruir a uno, inventan cuanta cosa para que la sociedad te vea mal. Y eso es normal, porque cuando los cristianos están endemoniados, cuando los cristianos son falsos y los cristianos son corruptos dentro de las iglesias, en especial los cristianos que se entregaron al crimen organizado del Vaticano, entonces ellos, su arma favorita, su pan de cada día es la difamación. Y como los satanistas del crimen organizado, mala reputación, odian a los magos ciprianistas que nos entregamos a Cristo, entonces nos difaman y nos desprestigian para que la gente nos vea mal. Ahora,
Hay otro detalle, que también Andrés Manuel López Obrador dice que los que toman cerveza no son cristianos y que los que toman cerveza son del crimen organizado, mala reputación, válgame Dios. Ahí está el problema. Entonces, si hacemos un recuento de las personas de cada pueblo, cada ciudad, en México, Estados Unidos, otros países, entonces todo el que toma cerveza es un delincuente, tiene una organización criminal. Y las empresas cerveceras que fabrican la cerveza y que la venden y la distribuyen, también son delincuentes y de crimen organizado por culpa de Andrés Manuel López Obrador y por culpa de las iglesias tontas de la cabeza en Estados Unidos, en México y Latinoamérica. Entonces, tomar cerveza será de crimen organizado. Miren, la escritura enseña una cosa. Por ejemplo, es cierto que el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, una cosa es tomarte una cerveza y una cosa es ser borracho. ¿Entienden los dos términos? Tomar una cerveza no es crimen organizado. Tomar una cerveza no es pecado. Y tomar una cerveza no es ser borracho. Y ahí el detalle, que las iglesias tienen tiempo siendo instruidas por los maestros del crimen organizado y por otros mal instruidos. Ahora, tienen la costumbre de usar el fundamento fundamentalista, de que Eva se comió la manzana y no es ni manzana, el fruto prohibido, etcétera, etcétera. Pero esa es una forma literaria, histórico-cultural, de comunicar una verdad en forma mitológica. No dice que fue una manzana, ni que fue una pera, ni que fue esto. Simplemente es una forma mitológica de comunicar el mensaje de la desobediencia del hombre hacia Dios. Entonces, el problema no fue ni el fruto ni la manzana, el problema fue la traición a Dios. Porque los primeros seres humanos le dieron la espalda a Jesucristo. Y ahí está el problema, al Dios de Israel. Ahora, el apóstol Pablo en otra carta dice a Timoteo: a causa de tus enfermedades, toma un poco de vino. Entonces, el vino era considerado un analgésico, y hasta el día de hoy lo es, y es considerado medicinal por algunos doctores cuando estás de amargo ánimo, melancólico, triste, cuando te duele el cuerpo. Tomar unas 2-3 cervezas antes de dormir te levanta el ánimo, se te alegra el corazón, como dice el proverbio, o como dice Eclesiastés. El vino alegra el corazón del hombre. El rey Salomón, el escritor de Eclesiastés y Proverbios, dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y también el vino era usado para los de ánimo opaco, los enfermos psicológicamente y los que están adoloridos. Entonces los que estaban en agonía, entonces el vino les ayudaba un poco con su situación. Entonces el vino es una medicina desde el Antiguo Testamento, y el vino es considerado una bendición del Dios de Israel para su pueblo. Entonces el vino es una bendición. Decir que el vino es pecado es decir que Dios es mentiroso. Ahora, Timoteo tomaba vino a causa de sus enfermedades, y en otra parte dice que no se te pase la mano con el vino, porque los siervos de Dios no deben de ser muy dados al vino. Entonces, ahí está el detalle, que la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento no prohíbe el consumo de vino, ni de bebidas alcohólicas. Lo que Dios reprueba es ser un borracho empedernido. Ahora, tomarse una cerveza es ser borracho. Tomarse una cerveza es ser delincuente. Tomarse una cerveza es crimen organizado. Entonces Andrés Manuel López Obrador sembró la filosofía en Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, y toda la organización, que tomar cerveza es ser delincuente y tomar cerveza es ser crimen organizado. Curiosamente, él se puso de acuerdo con las iglesias de Coral Spring, Florida. Curiosamente,
En Coral Springs, Florida, el 100% de las iglesias son puro crimen organizado. Difamadores a diestra y a siniestra. Y se puso de acuerdo también con el pueblo de Tamácoro. Entonces, cuando ellos miran a un cristiano tomarse una cerveza, lo difaman en gran manera como cristiano falso y como crimen organizado. Porque Andrés Manuel López Obrador le pagó el crimen organizado de Tamácoro para que me difamaran, desprestigiaran y me mandaran a matar. Entonces, ahí el detalle, la difamación. Y da risa esto que está pasando con el Palacio de Gobierno. Porque en el billar de Adán García, o le dicen Cito García, supuestamente esa es una iglesia de Satanás, donde se reúnen los satanistas del pueblo de Tamácoro Guerrero. Ahí se reúnen prostitutas del crimen organizado, se reúnen hechiceros del crimen organizado, a fumar marihuana, a consumir cocaína y a tomar cerveza, y a oír música, y a jugar billar, y baraja, pool, lo que sea. Entonces, si los que toman cerveza son del crimen organizado, entonces todos los que se reúnen en el billar de Adán García, de Cito García, de Tamácoro Guerrero, son del crimen organizado también, porque todos toman cerveza. Por ejemplo, adentro del billar de Adán García, Andrés Manuel López Obrador tiene una televisión inteligente, con una cámara integrada y con un audio integrado. Se llama Secret Service, para escuchar y espiar a las personas. Entonces, ¿por qué razón tuve que utilizar esta estrategia? Para agarrar a Andrés Manuel López Obrador y a Tamácoro en crimen organizado. Por esta razón. Porque como ellos son especialistas en difamación, tuvimos que emplear, como tenemos el conocimiento como magos ciprianistas, para la gloria de Dios, emplear la sabiduría ciprianista. El arte de la guerra se basa en el engaño. ¿En qué consiste esto? En hacer creer a tus enemigos lo que no es. Entonces, con sus ojos ellos pueden ver una cosa, pero detrás de esa estrategia, que es el arte del engaño, como un artista de la guerra, entonces, hacerle creer a la gente y a tus oponentes lo contrario, lo que no es. Entonces, como ellos estaban esperando eso, entraba al billar a tomarme unas cervezas. Inmediatamente comenzaban a mandarle mensajes a AMLO que era crimen organizado porque estaba tomándome unas cervezas. Entonces, por tomar cervezas, crimen organizado. Y me mandaban a matar. Las iglesias, Coral Springs, Florida, me iba al parque, me llevaba unos modelos y me tomaba una cerveza y dejaba otras para los jóvenes. Y comenzaban a mandar mensajes, es crimen organizado, a difamarme con la policía. Por tomar cerveza es crimen organizado. Entonces, las iglesias de Coral Springs 100% son crimen organizado. Porque si tomar cerveza para ellos es crimen organizado, es que su mente está enferma ya. Si para el billar de Cito García tomar cerveza es crimen organizado, están enfermos. Si Andrés Manuel López Obrador, por tomar cerveza, un ser humano es crimen organizado, él está enfermo de la cabeza. Y esto es lo curioso. Entonces, también en la parábola del buen samaritano dice que el hombre puso alcohol en las heridas del hombre que encontró tirado, vendó sus heridas y lo llevó a un lugar seguro. Entonces, el alcohol es un analgésico y al mismo tiempo un desinfectante. Es una medicina utilizada en el Antiguo Testamento y es una bebida alcohólica que alegra el corazón de las personas, y en el Nuevo Testamento también era medicina y al mismo tiempo una bebida para alegrar el corazón. Entonces, ni los profetas ni los apóstoles dijeron que eso era crimen organizado. Lo que los profetas y los apóstoles reprobaban es ser borracho empedernido y dar tu corazón enteramente al licor para andar arrastrado en el vicio como los hombres que no tienen temor de Dios. Ese es el problema. Entonces, tomar licor excesivamente, empedernidamente, se puede considerar pecado de parte de la Escritura y desobediencia a Dios. Pero tomar una cerveza no es pecado
no es crimen organizado y eso no es delincuencia tampoco. Entonces, el asunto de las iglesias es eso. Me sentaba a propósito en el parque para tomarme unas cervezas. Y como los cristianos falsos, rebeldes, corruptos, que no aman la verdad y la sana doctrina, les gustaba andar detrás de mí para fotocopiarme, grabarme, difamarme, porque denuncio el pecado, la corrupción y la falsedad, el negocio de la fe dentro de las iglesias, lo hacía a propósito y llegaban como abejas por parvadas, como buitres, detrás de la carroña, a tomar fotos, a grabar, a mandar mensajes. Y me di cuenta, qué tristeza es esto, que las iglesias, el 100% de Coral Springs, Florida, son puro crimen organizado. Qué tristeza que en mi pueblo, Tamácoro, la mayoría de la gente son puro crimen organizado. Qué tristeza que el Palacio de Gobierno de México, con Andrés Manuel López Obrador, son puro crimen organizado. Ahora, la Iglesia Católica es de la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos. No quiero decir al 100%, pero la mayoría de los católicos toman cerveza, toman vino en sus bodas, en sus bautizos de los niños, en sus cumpleaños, van al billar, juegan pool, toman cerveza, fuman cigarro. Algunos católicos se pasan de la raya, se van a las cantinas con las prostitutas de crimen organizado. Y otros católicos son delincuentes, andan estafando, robando, delinquiendo por todas partes. Entonces, si los católicos de la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos toman cerveza, entonces todos los católicos de México son crimen organizado. Por culpa de Andrés Manuel López Obrador y de las iglesias falsas de Estados Unidos, de México y de Latinoamérica. Ahora, cuando Andrés Manuel López Obrador dice que la cerveza es del crimen organizado, por ejemplo, la cerveza Victoria que tengo en mi mano, dice aquí, cervecería Modelo. Entonces, está diciendo Andrés Manuel López Obrador que la empresa de la cervecería Modelo es del crimen organizado, porque la empresa de la Modelo abastece a todas las ciudades y los pueblos que tiene a su alcance, y la gente que consume la cerveza del crimen organizado. Entonces, Andrés Manuel López Obrador difama a la cervecería como una empresa del crimen organizado, difama a los negocios como negocios de crimen organizado, y donde quiera que vendan cerveza, son crimen organizado. Ahora, aquí tengo en mi vaso un trago de cerveza. Por echarme un trago de cerveza, el Espíritu de Dios se me va a ir. Por echarme un trago de cerveza, el Espíritu de Dios me va a dejar como delincuente. Me va a dejar como borracho, como crimen organizado. Estoy buscando una cerveza. Por tomarme una cerveza, soy colaborador de crimen organizado. ¿Me ven degollando a alguien aquí ahorita? ¿Me ven balaceando a alguien aquí ahorita? ¿Me ven haciendo males aquí ahorita? ¿Qué estoy haciendo? Compartiendo un mensaje de sabiduría de parte de Dios y enseñándole a la gente de la iglesia y del mundo que no sean tan estúpidos. Tomar cerveza no es pecado. Tomar cerveza no es crimen organizado. Tomar cerveza es una bendición de Dios, porque tengo lengua, tengo gusto y tengo la alegría de alegrarme el corazón con una buena cerveza. Y una de las cervezas que más me encantan es de la cervecería Modelo, una de mis favoritas. O la Corona. Ahora, para los que me van a ver en las redes sociales, como andan como perros detrás de mí para desprestigiarme, difamarme, hacer todo eso, a ustedes los maldice Dios porque andan detrás de un cristiano de sana doctrina que le enseña a la gente a vivir bien, a no hacer negocio con la fe, a portarse bien, a amar a su pareja, a su esposa, amar a sus hijos y amar a la sociedad, orar por ellos y defenderse con justicia, porque el crimen organizado no es bueno. El crimen organizado odia a Dios
odia la palabra de Dios y odia a los cristianos. Si no te defiendes, eres un tonto y eres un necio. Porque defenderte con justicia es una virtud de parte de Dios. Como andan como perros a ver qué hace uno o hace, por eso les tendí la trampa. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por culpa de los satanistas estúpidos de la cabeza de Coral Spring, Florida, y del billar de Adán García de Tamácoro y de Andrés Manuel López Obrador, tuve que revelar o sacar a luz la filosofía de la iglesia de Satanás. Que no debe uno de sacar eso a la ligera, pero me vi obligado a hacerlo para enseñarle a la gente cuán malditos y cuán estúpidos son los cristianos del crimen organizado, los cristianos rebeldes que no aman a los cristianos que defendemos la verdad, y los satanistas del crimen organizado que odian a Cristo y que odian la palabra y que odian a los de Jesús. Y por tomarme una cerveza, Andrés Manuel López Obrador decidió dejar presa a mi esposa más tiempo de lo debido. Es que si se toma una cerveza no es cristiano, si se toma una cerveza es crimen organizado, si se toma una cerveza no es Dios, maten a matar y maten a la mujer, maten a las mujeres y maten al niño. Entonces AMLO mandó matar a un niño de 13 años que es cristiano, Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. AMLO mandó matar a mis esposas, a la Chinita, Kendi y a mi esposa Patricia, porque son mis mujeres las dos. Entonces me reservo algunas otras cosas. Y me mandó matar a mí por tomarme una cerveza. Es que si toma una cerveza no es cristiano, no es de Jesús, es crimen organizado. Tomarse una cerveza no es de Jesús, tomarse una cerveza es crimen organizado. Dice que es católico, que es cristiano y ni lee la Biblia el estúpido. Por esa razón le tendí esta trampa a Andrés Manuel López Obrador, le tendí esta trampa al crimen organizado de Adán García, del billar de Cito, y a los cristianos estúpidos del crimen organizado de Coral Spring, Florida. Para que sepan cómo los agarré con la ciencia ciprianista, la ciencia de la guerra. El arte de la guerra se basa en el engaño, hacerle creer a tus enemigos lo que no es. No es para destruir a la gente buena. Cuando yo uso el arte de la guerra, no estoy destruyendo a ninguna buena persona, porque las buenas personas no andan detrás de mí para hacerme mal. Las buenas personas no andan buscando cómo destruirme a mí y a mi familia. No andan rebeldes contra Dios, ni contra la Biblia, ni contra nosotros, porque no tienen malas intenciones. A todos los que se destruyen con la ciencia ciprianista, el arte de la guerra se basa en el engaño, solamente a los rebeldes, a los falsos cristianos y a los estúpidos del crimen organizado de Coral Spring, del billar de Cito García y de Andrés Manuel López Obrador. Solamente a la gente mala es la que cae en la trampa. Aquella que anda detrás de ti para hacerte mal, detrás de ti para difamar, detrás de ti para destruirte. La gente buena no es destruida, porque la gente buena no siente deseo de hacerle mal a su prójimo. No siente deseo de ir detrás de alguien para hacerle mal a la gente. Solamente la gente mala. El arte de la guerra se basa en el engaño para destruir a los que son malvados. Por esa razón nos vimos obligados a usar esa ciencia. Miren qué rica cerveza. Y el Espíritu de Dios nos ayuda. Y encontré un Secret Service donde Andrés Manuel López Obrador nos estaba espiando. Es que si tiene sexo todos los días con su esposa es del crimen organizado y Miguel Arroyo es del crimen organizado. Todos los que tienen sexo diario son crimen organizado. Si tiene sexo nada más un día a la semana, un día al mes, ese es un ser humano normal. Pero si tiene sexo todos los días, es crimen organizado. Entonces, como Patricia y Miguel Arroyo tienen sexo todos los días, es crimen organizado. Y eso es pecado. Tener sexo todos los días no es de Jesús. Entonces encontramos a Andrés Manuel López Obrador hablando en el Secret Service. Qué estúpido. Como a él ya no se le para, como él es un anciano viejito rabo verde que ya no funciona, que ya no le sirve esa fregadera, le da envidia que otro joven y una mujer joven tienen sexo todos los días. Mira, AMLO, este juguetito que tengo aquí, me lo regaló Jesús para que me gozara. Y para que le diera gozo a mi mujer, porque tener sexo con mi esposa es una bendición de Dios y un regalo de Dios. Y si este juguete
Si este juguete me responde y funciona, es porque Jesús le bendice. Y yo le doy la gloria a Dios porque me da la potencia suficiente de hacer dichosa a mi esposa todos los días. Es que si tienes sexo todos los días es crimen organizado. Es que tener mucho sexo es pecado. ¿De dónde sacaste eso, hombre? Eres un idiota del crimen organizado, estás enfermo de la cabeza. Tomar cerveza es crimen organizado. ¿De dónde sacaste eso? No seas estúpido, AMLO. Todo el mundo ya sabe que te agarramos en el suero de la verdad. Te pusimos la vacuna del suero de la verdad. Tenemos gente presa ya que está soltando la sopa. Si no, pregúntale al 40 batallón. Ya se sabe que mandaste a matar a una familia cristiana, secuestraste a mujeres cristianas inocentes, secuestraste a un niño cristiano inocente. Estás en rebelión contra Dios y contra los cristianos porque eres del demonio de la extrema unción, del crimen organizado del Vaticano, en el Palacio de Gobierno de México. Eres un estúpido, eres un idiota miserable. No tienes nada que ver con Dios. Y todavía mandas a matar a gente inocente, cristianos inocentes. Solo por tomarse una cerveza. Entonces todos los que toman cerveza son del diablo. Todos los que toman cerveza son del crimen organizado. Entonces las cervecerías son del crimen organizado por culpa de Andrés Manuel López Obrador y los estúpidos de las iglesias mal instruidos también. Entonces que no vendan cerveza ya porque los que toman cerveza es crimen organizado y las empresas que venden cerveza son criminales también por culpa de Andrés Manuel López Obrador. Qué rica está esta cerveza. Gracias, Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias por este trago de cerveza sabroso. Me diste el gusto, la vida, la felicidad. Para tu gloria y para tu honra me tomo esta cerveza y le enseño a la gente que no sean tan necios, Señor Jesucristo. Gracias por la vida, la dicha y la felicidad en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.